Los Lefluins. Quizás estemos hablando de las criaturas más pequeñas de la isla Calavera, los cuales tienen una apariencia algo similar a un pájaro, aunque usan el filo de su pico que parece cuchilla para cortar las extremidades de sus víctimas, que hasta tienen la fuerza suficiente para elevarlos en el aire, y que además en sus poros de su piel liberan secreciones cerosas venenosas que tienen propiedades alucinógenas y anestésicas. Hellhawk. Visto en la tierra hueca, posee un tamaño casi igual o mucho mayor al ser humano, de los cuales se parecen a un cruce entre un murciélago y varias especies de aves depredadoras, quienes al ser perturbados en el cueva donde Kong alza su hacha, atacarán a todo intruso que se encuentre, no importando si ahí se encontrase Kong. El Bramblegoar. Se lo había visto en el episodio 9, posee una apariencia parecida a un jabalí con ramas y hojas en casi todo su cuerpo, el cual trataría de atacar a uno de los protas, debido que son algo territoriales y salvajes, aunque no pasa mucho tiempo que su ataque sea interceptado por la doctora que se pensaba desaparecida, siendo atacado por una flecha, así que no poseen mucha resistencia que digamos. Los Endoswarner. Los Endoswarner son una especie insectoide, de los cuales se los verían en el primer episodio, atacando a los protas de la década de los 50, tras que estos se sintieron perturbados dentro de sus huevos. Tras un breve periodo de tiempo, específicamente en el 2015, se vería que podrían alcanzar un gran tamaño, conociéndose ahora como Endopet, teniendo una apariencia casi similar a un escarabajo, aunque uno de estos no tuvieron mucho tiempo en pantalla tras un derrube en su guarida. Spore Mantis. El Spore Mantis tuvo su breve aparición en la película de la Isla Calavera, quien usa sus propiedades parecidas a un tronco como camuflaje, que hasta posee la resistencia para aguantar varias balas de fuego, aunque es propenso a ocultarse de los depredadores más grandes, como son el caso de los demonios calavera. Skerbúfalo. Otra de las bestias más pacíficas de la isla Calavera, quien no es agresivo, siempre y cuando no sean perturbados por nadie, pues estos tienen la costumbre de ocultarse debajo del agua, usando lo que tienen encima de su cuerpo como camuflaje y evitar el ataque de ciertos depredadores, aunque no poseen la fuerza suficiente para poder levantarse de un helicóptero que se les cayó encima. El Rock Critter. No hay mucho que decir, tan solo tuvo una breve aparición en la película de Godzilla contra Kong, no más para ser alimento para Dog, aunque podríamos pensar que tienen un gran tamaño, teniendo una apariencia a la de un cangrejo que se oculta bajo la tierra. Los Vertasinos. Los Vertasinos son algo parecidos a los Lefluins o los Psycho Vultures, no solo por la capacidad de volar, sino por el hecho de liberar descargas eléctricas, claro siempre y cuando no sean perturbados. Lo pongo más alto, ya que estos fueron una parte importante para poder distraer a la tribu de los simios gigantes hasta la llegada de Kong y Godzilla a la Tierra Hueca. Frostbark. El Frostbark aparecería en el episodio 3 de Monarch, siendo una especie titán desconocida hasta por la propia Monarch, quien se lo había visto en Alaska, atacando a los protas de la historia, teniendo una enorme agresividad ante todo aquel que genere calor, ya sea directo o emboscarlo por debajo de la tierra. Muchos pensarán que tiene la habilidad de congelar a sus víctimas, cuando no es así, sino que en realidad lo que hace es absorber todo el calor del objeto o de su víctima, al punto de que la temperatura descienda hasta que se congele completamente. Motherlonglegs. Este sería una especie arácnida, quien posee unas tenazas y unas patas que puede llegar a ser confundidas con el bambú, para luego ésta pueda cazarlos y llevarlos a su boca, al lanzarle sus tentáculos carnosos que liberan de las aberturas debajo de sus abdómenes, para atrapar a sus presas y enrollarlas hasta sus estómagos, hasta son capaces de lanzar una red para atrapar a sus víctimas. Mantleclaw. Visto en la serie de Monarch, justo en la isla Calavera, cuando este se presenta y empieza a atacar a la Motherlonglegs que perseguía a Bill Randa en su expedición en la isla Calavera, el cual la criatura sostendría una mini pelea, al menos hasta que ambos titanes caen a un vacío sin un claro ganador, aunque por su estructura de cangrejo y poder camuflarse y su gran tamaño, podríamos pensar que sí era más fuerte que la araña. Zuko. Zuko sería uno de los monstruos principales de la historia, el cual pertenece a la especie de los simios gigantes, pero aún siendo un primate muy joven y pequeño, quien al principio sería alguien traicionero y sirviente a Scar, pero tras pasar tiempo al lado de Kong, su personalidad cambiaría con el tiempo, estando del lado de Kong, apoyándolo en todo momento. Lo pongo muy arriba de lo anterior visto, puesto que tuvo las agallas de pelear con algunos simios gigantes, hasta sobrevivir como Kong lo usa como arma para golpear a sus rivales, además que tuvo la fuerza suficiente para destruir el cristal de Scar con el hacha, siendo para mí, un hijo más que digno para Kong. Myre Squid.
Se trata de una hibridación entre un pulpo y un calamar, quien aparece en la isla Calavera, aunque no hace mucho, puesto que este intenta atrapar a Kong, pero falla miserablemente, al punto de servir como comida, aunque es evidente que sí podría ser muy superior a Zuko dado a su tamaño. Los Warg Dogs. Los Warg Dogs serían una especie canina, quienes se los verían en grupo para cazar a Kong en la tierra hueca, aunque varios de estos caerían en las trampas, por lo que no son muy listos que digamos, ni siquiera tan fuertes para sobrevivir ante la fuerza de Kong, el cual este mencionado despedaza a uno de ellos para intimidar al grupo. Tok. Visto en las dos últimas películas de Godzilla y Kong, quien no se sabe mucho, aunque tiene parecido, no solo con Godzilla, sino a un foetodón de la isla Calavera del 2005. Cuando se pensaba que era un titán pequeño, terminó siendo una enorme criatura, tras que este le robaría la comida a Kong, lo que nos podemos dar una idea que puede estar en crecimiento, o siempre fue así su tamaño, que esperemos verlo en una futura entrega. El demonio calavera o Skullcrawler. Los Skullcrawler serían los enemigos naturales de la especie de Kong, de los cuales provocarían la extinción de su especie en la isla Calavera, y que por si no fuera poco, provocaron la muerte de los padres de Kong, dejándolo a este mencionado como la única especie en la isla. Un pequeño no sería rival para el Kong de 30 metros, aunque el Ramarak estarían muy por encima, quien logró darle muchísima pelea, al punto que en momentos requirió cierta ayuda humana para doblegarlo, solo hasta que Kong logra arrancarle sus entrañas para rematarlo. Para la película de Godzilla contra Kong, volveríamos a ver a uno de estos, esta vez con un tamaño de casi 50 metros, aunque sería usado como sujeto de prueba para el mecha, quien no pudo hacer absolutamente nada ante su poder, pero es evidente que es por demasiado superior a su antecesor. La tribu de los simios gigante. Se trata de la especie de Kong, los cuales se encontraban ocultos en la zona subterránea de la Tierra Hueca, siendo liderados y manipulados por Scar King. La mayoría de estos poseen un tamaño similar a Kong, es decir los 100 metros o menos, aunque en fuerza física están lejos de igualar a Kong o Scar, que incluso Mothra pudo deshacerse alguno de ellos, es más, ni siquiera 3 pudieron doblegar a Kong, aunque en retrospectiva, si estos llegan casi los 100 metros, podríamos pensar que sí lograrían derrotar al Skullcrawler visto en Godzilla contra Kong, dado que suelen ser grandes guerreros pensantes. La serpiente de mar. De momento se desconoce su nombre, aunque es evidente que se trata de una serpiente marina, quien tuvo un breve enfrentamiento contra Kong, justo cuando Zuko intenta tenderle una trampa, aunque poco pudo hacer ante el grandullón, puesto que este último lo despedazaría hasta poder servirle como alimento, aunque no se aflijan, podría ser quizás un tanto superior a los demás simios, siempre y cuando no ataquen en grupos. Muto macho. El Muto macho sería el primer monstruo que veríamos en el Monsterverse, y el primer rival que Godzilla enfrentarían en esta saga de películas, el cual a pesar de su tamaño, tuvo las agallas como para enfrentarse a Godzilla, al punto que este lograría incluso levantarlo del suelo por un segundo y arrastrarlo lejos de su pareja. Este, a diferencia de su pareja, no es muy grande, de hecho apenas llega a los 50 metros, aunque posee la capacidad de volar como compensación, y este estará en todo momento defendiendo su colmena sea cual sea la amenaza. John Dragon. Es el monstruo principal o el monstruo antagonista de la serie de Monarch Legacy, o el personaje que más apariciones tendría, quien a diferencia de los demás, este por lo menos tiene un tamaño colosal, y el único hasta ahora quien tuvo las agallas de enfrentar a Godzilla pese que lo doblaba en tamaño. El Ion Dragón en el episodio 3 tendría un tamaño inferior, pero a la larga en 2015 y en el mundo Axis Mundis, crecería hasta alcanzar los 50 metros o más, y que además pudimos ver que además de volar, posee una especie de baba o secreción que lanza de su boca para cegar a sus rivales, lo cual le sirvió por un segundo para despistar a Godzilla y evitar su aliento atónico, aunque era muy obvio que poco podría hacer, tras que este sería machacado y perdería un ala cuando Godzilla se lo arranca de manera brutal y lanzarlo al portal para no ser visto más. Lo pongo encima del Muto macho, ya que con esta estrategia se hizo respetar bastante, y que además logró sobrevivir al aliento atónico, ataque que no se vería limitado con los pulsos eléctricos de los mutos, que ya a estas alturas estaría en su máximo poder, así que tiene cierto mérito en este aspecto. Warbat, o Notsuki.
se lo había visto por primera vez en Godzilla contra Kong, el cual aparece en la Tierra Hueca, siendo uno de los primeros monstruos que Kong enfrentaría en esa zona, que si bien uno fue masacrado por este mencionado, uno lograría por un breve momento someterlo, al punto que de casi asfixiarlo. Lástima que no pudo hacer mucho debido a la interferencia humana, aunque de igual forma dado a la fuerza de Kong, yo pienso que de alguna u otra forma si lo hubiese derrotado sin problema. El Warbat, a pesar de ser más una serpiente, posee la capacidad de volar o planear, y usar la tela o sus alas como para asfixiar a sus oponentes, además que se dice que posee un veneno que le permite paralizar a sus presas pequeñas. Mothra. Aparecida por primera vez en Godzilla 2, quien tuvo su regreso triunfal en Godzilla y Kong. Como muchos sabemos, debe pasar por una etapa larva antes de tomar su verdadera forma, la cual se encontraría muy inferior dado que tan solo es un bebé, teniendo solo la capacidad de lanzar una tela para inmovilizar a sus rivales, aunque por fortuna no pasa mucho tiempo para que ésta haga su capullo y que renazca en su forma adulta, teniendo la capacidad de volar y lanzar una tela más fuerte para inmovilizar a sus rivales. En este universo, al lado de Godzilla, se encargan de mantener un orden natural de las cosas, teniendo una conexión simbiótica, lo cual les favorece para ayudarse mutuamente para eliminar todos aquellos que amenazan el orden natural. Si bien en Godzilla 2 fue destruida por Ghidorah, al menos pudimos ver que sí es capaz de darle una gran batalla a Rodan, aunque solo por pura suerte se salvó que este la eliminara. En Godzilla y Kong demostró tener la sapiencia y la destreza para ocuparse de varios simios gigantes para inmovilizarlos, eso ya hasta a la propia Shimo logró distraer para ayudar a Godzilla. Muto hembra. Ella es la segunda antagonista de la película del 2014, siendo esta una gran amenaza para la especie de Godzilla, debido que si lograse colocar una gran cantidad de huevos, podría haber provocado una sobrepoblación, o de por sí peligrase la existencia de Godzilla, pues estos pueden absorber la energía nuclear para sobrevivir. Esta si bien no pudo hacer mucho contra la fuerza de Godzilla, pese que median la misma altura, por lo que se vio el caso que el muto macho la ayudase en todo momento para tratar de someter a Godzilla, la cual la desventaja hizo efecto en la pelea. Lástima que cada uno tuvo su miserable final, el macho siendo aplastado por un coletazo de Godzilla, y la hembra recibiendo el beso de la muerte, aunque bueno, su habilidad de producir choques eléctricos, les permitió al menos debilitar el aliento atómico para que no esté en su máximo poder. Muto reina. Ella es la última de la especie de los mutos, la cual a diferencia de sus antecesores, esta no tiene muchas malas intenciones, y no tenía ni la más mínima intención de rebelarse ante Godzilla pese a su linaje o rango mayor, que pienso yo que terminaron en buenos términos para estar en paz. Debido a su longevidad, podríamos pensar que se encontraría un tanto superior a sus antecesores, aunque bueno, no pudimos ver mucho de esta en la película de Godzilla 2. Rodan. Otro de los kaijus clásicos que regresa pero en un filme americano, que a pesar de ser poca su participación, sigue luciendo imponente y amenazador para el mundo, teniendo sus mismas habilidades que sus clásicas apariciones. Rodan permanecía durmiendo dentro del volcán de la isla de Mara en México, el cual se demostró que puede sobrevivir a enormes temperaturas, siendo incluso capaz de generar calor a voluntad, hasta producir catástrofes con tan solo planear, conservando su bomba sónica, que cada vez que se lanza en vuelo puede destruir todo su alrededor, teniendo incluso la agilidad y velocidad como para eliminar varios aviones de combate. Lástima que no tuvo la fuerza suficiente para hacerle frente al rey del terror, aunque sí tuvo la fuerza para doblegar a Mothra en casi toda la pelea, que solo un golpe de suerte la salvó. Esquila. Este es otro de los pocos que logró aparecer en una entrega más de Godzilla, que no solo eso, sino que también tuvo sus breves apariciones en algunos cómics, que incluso tuvo las agallas de retar al propio Godzilla en varias ocasiones. Posee la apariencia de una araña gigante con 6 patas, pero con un caparazón por detrás, que le sirve como armadura y resistir varios golpes o ataques, y su cabeza tiene algunos tentáculos que seguro le sirve para tomar a sus presas y llevarlos a su boca, que tiene más la apariencia a un cefalópodo, que incluso se dice que tiene la capacidad de generar un nitrógeno líquido, lo cual le ayuda mucho al medio ambiente, aunque no se sabe si lo usará para congelar a sus rivales, pues cada encuentro que tuvo con Godzilla no se lo ha visto usar esta
habilidad, aunque eso sí, también posee habilidad de despedir un gas que le permite absorber la radiación, lo que podríamos pensar que lo vuelve un poco más fuerte de lo que era sus anteriores apariciones, por eso esa coloración de su piel, aunque no pasa mucho tiempo para que estos dos se encontrasen en Roma para que liberen un combate final, en donde Esquila no tuvo ni una oportunidad contra Godzilla pese que ofreció cierta ofensiva, siendo esta quizás su última aparición. Tiamat. Este es de los pocos en hacer su debut en la saga del Monsterverse de forma live action, en donde una vez más se ve las caras con Godzilla, ya que posteriormente en Godzilla Dominion habían sostenido un combate más por el territorio, que a pesar de ofrecer mucha ofensiva Tiamat, no pudo hacer mucho contra la fuerza de Godzilla, teniéndose obligado a reconocer a Godzilla como el alfa. En la entrega de Godzilla y Kong, hace su debut oficial para defender su terreno, pues esto se debe que Godzilla buscaba más radiación de su zona, que en ocasión a pesar de ofrecer resistencia, no logró hacer mucho contra un Godzilla quien ya estaba muy a tope con su poder, por lo que sería masacrado de una vez por todas por el rey de los monstruos. Tiamat tenía la capacidad de alimentarse de la electricidad que absorbía en tierra, el cual puede descargar corrientes eléctricas a temperaturas tan extremas que hierve el océano, provocando a menudo estelas de vapor tan masivas que pueden verse desde el espacio, que también es capaz de concentrar esta electricidad como una forma de ataque como un rayo que puede disparar desde sus ojos, también es capaz de arrojar una nube de tinta de fósforo a partir de quimioreceptores en su capucha venenosa que es capaz de cegar y desorientar momentáneamente a sus rivales, sus escamas son lo suficientemente afilados para provocar heridas graves a sus rivales que hasta Godzilla sintió algo de dolor, hasta puede imitar las vocalizaciones de otras especies utilizando cuerdas vocales ubicadas en sus zarcillos, incluidos los humanos. Behemoth. El Behemoth es otro de los titanes que más colaboran con Godzilla para mantener un orden natural y ayuda más al medio ambiente, puesto que se dice que al defecarse lo utiliza como fertilizante muy eficaz, siendo muy rico en nutrientes para el ecosistema, posee una fuerza bruta enorme, ya que es capaz de crear temblores sísmicos masivos cuando golpea sus colmillos contra objetos, su pelaje es esencialmente a prueba de fuego, ya que el fuego no puede arder sobre él, lo que lo convierte en una simple molestia. Este es quizás uno de los titanes más fascinantes, que me gustaría volverlo a ver en futuras entregas más allá de los cómics. Metúsela. Quizás uno de los titanes más antiguos al lado de Godzilla, destacando que posee una fuerza bruta que incluso podría rivalizar con la fuerza de Godzilla del 2014 o del 19, teniendo una estructura parecida a una montaña viviente, que incluso se dice que es el más pesado de todos, que cada vez que embiste con sus cuernos, puede provocar heridas de gravedad o muerte, aunque eso sí, la desventaja de este es su lentitud, aunque afortunadamente se dice que es algo benévolo al lado del Behemoth, que solo obedece al alfa. Scar King. Muchos en su mayoría incluyéndome, quedamos solo un poco decepcionados debido que Scar King no fue 100% una amenaza, aunque cumple muy bien su rol de villano, casi a la altura de King Ghidorah como antagonista. Scar King se destacó por ser un dictador y déspota de la tribu de los simios gigantes, el cual mandó a la mayoría de estos a combatir con Godzilla, todo con el fin de ser el conquistador máximo, pero Godzilla los derrotó a la mayoría. Scar King habitaba en el reino subterráneo de la Tierra Hueca, y en ella, logró hacerse con el poder del titán Shimo, pudiendo manipularlo a su voluntad gracias que tenía en su poder un fragmento de cristal, para así Shimo siguiese sus órdenes. Scar a pesar de no ser tan fuerte físicamente como Kong, lo recompensa con una enorme agilidad y velocidad que le permitió igualar las cosas, además que dicha velocidad le permitió poder escapar del poderoso aliento atómico de Godzilla, destacando que tiene en su poder un látigo de huesos, que bien podría ser una columna vertebral de algún titán, usándolo excelentemente en las peleas cuerpo a cuerpo. Kong. El segundo alfa más fuerte, y el segundo más importante del Monsterverse al lado de Godzilla, quien tuvo una de las mejores evoluciones o desarrollos en esta saga, pues este desde muy pequeño, había perdido a sus padres a una temprana edad debido al ataque de los Skullcrawlers, que se las tuvo que arreglar por sí solo para sobrevivir en la isla Calavera, quien ya desde un adolescente que medía los 30 metros podía hacerle frente a los Skullcrawlers y derrotarlos sin problemas, que hasta logró vencer al Ramarak, pese que Kong había sido herido anteriormente por los humanos.
Con el tiempo, conseguiría creciendo, hasta por lo menos alcanzar los 105 metros aproximadamente, pudiendo incluso vencer a los Warbats o a los de su propia especie de simios gigantes, que incluso supera en fuerza bruta a Scar King. Eso sí, no puede igualar en fuerza a Godzilla, pese que ofreció mucha pelea y demostrar una gran estrategia en los combates, aunque eso fue ayuda del hacha hecha a base de los restos de la espina dorsal de Godzilla o de sus ancestros, que incluso posee la capacidad de absorber la energía nuclear que Godzilla disparase, que la puede sobrecargar para dar golpes o cortar a sus rivales sin mucha dificultad como lo hizo contra el Mechagodzilla. En Godzilla y Kong, cuando Shimo imposibilitó la mano derecha de Kong, debido que había sido congelado, se tuvo que poner en marcha el proyecto Prodigio, el cual se trataba de implementar una mejora a Kong, ahora otorgándole el Beast Gauntlet, o el guantelete de la bestia, el cual le permite dar golpes devastadores masivos, que hasta el propio Godzilla sintió los golpes duros, pudiendo incluso aguantar al aliento congelante de Shimo. A estas alturas fusionado con el guante y con el hacha, Kong es el máximo simio gigante que ya de por sí lo vuelve en el más poderoso de toda su especie, ganándose el nombre de King Kong hecho y derecho. Mechagodzilla. Construido por la organización Apex, los cuales se reveló que ya trabajaban con Monarch para estudiar todos los titanes, especialmente a Godzilla, creando así a su mecha, construido a base de la cabeza cercenada de Ghidorah, utilizándolo como receptor para controlar los movimientos, muy al estilo de los Jaegers, aunque desafortunadamente el mecha se saldría de control, pues supuestamente Ghidorah tomó el control para ir directamente a destruir todo su alrededor, y así vengarse o destruir a Godzilla. Según el director, si Godzilla hubiera estado a su 100%, Godzilla podría haberlo derrotado, aunque yo aún no me lo trago, pues el mecha demostró mucha agilidad y velocidad para los combates cuerpo a cuerpos, que si bien el aliento atómico estaba debilitado, me parece sorprendente que el mecha lograse superarlo con su grito de protones en la colisión de rayos, ayudado con su enorme artillería y poder dar golpes sobrecargados para derribar a sus rivales, que incluso se requirió la ayuda de Kong para poder derrotarlo de una vez por todas. Shimo. Shimo es la aliada de Scar King, aunque es obligada en contra de su voluntad, debido que Scar King posee un cristal que al momento de usarlo, a Shimo le provoca mucho dolor, por lo que es obligada en todo momento a luchar contra Kong y Godzilla. Shimo es la más grande hasta ahora de todos los titanes, teniendo una fuerza bruta que se iguala o casi supera al propio Godzilla, teniendo la capacidad de congelar todo su alrededor, que incluso se dice que provocó la primera era de hielo, aunque la habilidad no le hizo mucho efecto a Godzilla debido a sus niveles de temperatura. Mucho se dice que fue la causante de la congelación de Ghidorah, lo cual es probable, aunque aún se tienen dudas si lo hizo sola o por sí misma, aunque sí sería un gran logro lo suyo, pues es un oponente muy formidable en los cuerpo a cuerpos. King Ghidorah. El rey del terror, que si bien se dice que Shimo es el más grande y se tiene la teoría que fue quien congeló a Ghidorah, yo pienso que aún se podría condecorar como el segundo titán más poderoso de todos, quien se cataloga como el falso rey entre todos, pues Godzilla aunque haya aumentado su poder, Ghidorah de alguna u otra forma se las apaña para superar a sus rivales, como el hecho de poder regenerarse, disparar sus rayos de gravedad, hasta poder absorber la energía, no solo de una planta eléctrica para aumentar su poder, sino también de otros titanes, como en el caso que trató de absorber la energía de Godzilla para seguir potenciándose, que incluso tenía el poder para superar titanes como Rodan y Mothra sin problemas, hasta poder sobrevivir al destructor de oxígeno, que solo a Godzilla afectó. Cabe destacar que según se dice que se trata de una especie joven que había sido desterrado, así que imagínense de una especie adulta de Ghidorah en alguna parte del espacio. Godzilla Legendary. Y sí, se mantiene en el podio como el máximo rey entre todos, aunque tuvo que pasar por varias etapas para llegar a ese trono. A diferencia de sus otras versiones, Godzilla aquí digamos que es un antihéroe quien solo busca mantener el orden natural de las cosas, como eliminar a los titanes insolentes o los titanes que desequilibren la vida natural, aunque eso signifique eliminar algunas vidas humanas que afecten ese orden. Si bien dos cómics han sido descanonizados, aún se conserva la historia que Godzilla había nacido hace millones de años durante el período pérmico de la era paleozoica, quien tuvo que invernar por muchísimos años alimentándose de la radiación de la Tierra. Desde 2014 ya podía derrotar rivales como lo son los Mutos y el Ion Dragón sin problemas, el cual incluso no le dificulta entrar y salir del Axis Mundis, mundo el cual se encuentra entre medio de la Tierra hueca y la superficie.
Para Godzilla 2, si bien demostró mucha ofensiva y resistencia contra el Rey del Terror, por momentos se vio superado, que para echar más sal a la herida, los humanos lanzaron el destructor de oxígeno para destruir ambos titanes, por lo que el Dr. Serizawa tuvo que sacrificarse para explotarle una bomba de ojiva para restaurar su poder, aunque en esta ocasión provocó que aumentara su tamaño y poder a niveles impresionantes, creciendo hasta los 120 metros aproximadamente, lo cual le sirvió para igualar las cargas contra Ghidorah, al menos hasta que este mencionado renovara su poder, pero aún así, el poder de Godzilla sería muy envidiable, pues con esto ya podía superar titanes a Esquila y hasta el propio Kong, logrando torturarlo y humillarlo en su último round. Para Godzilla y Kong, tras percibir ciertas anomalías, este se vio obligado a volver a recargar sus energías de manera precipitada para combatir a sus siguientes rivales, hasta al menos ir a la guarida de Tiamat en el océano Ártico para aumentar más su poder al máximo, quien ya a estas alturas podía igualar o incluso superar a un Ghidorah potenciado en su máximo poder. Y si bien muchos estarán diciendo que ahora sí Kong logró derrotar a Godzilla en su último encuentro, la realidad es que no fue así. El hecho que lo haya noqueado por unos segundos, no significa que lo haya derrotado, pues con ese poder Godzilla ya de por sí podía derrotarlo si se lo proponía, destacando que ahora es mucho más rápido y veloz en sus movimientos como para aplicar hasta un suplex. Tampoco no olvidemos que, tras que Mothra había perdido la vida tras el ataque de Ghidorah, esta se vio el caso de renovar su poder u otorgarlo sus energías a Godzilla como última esperanza, lo que hizo que le dé el poder de volverse en el Burning Godzilla o en el Godzilla de fuego, quien ya con esta forma, supera a todo lo visto hasta ahora, quien ya podía superar a Ghidorah sin ningún tipo de problema, desde lanzar pulsos nucleares de fuego, lo cual le ayudaron a desintegrar al Rey del Terror, para así aniquilarlo de una vez por todas, ganándose así, el título del Rey de los Monstruos hecho y derecho. Y bueno, eso ha sido todo, que esperemos que la saga del Monsterverse no llegue a su fin, y veamos más de algunos titanes, pero eso sí, si tú crees que me equivoqué en algo, me lo puedes dejar saber en los comentarios. Así que sin más, nos vemos en otra.